Y llegó el momento de abrir la bocha. ¿Viste? Cuando uno dice, venimos con el hemisferio izquierdo, ¿no? Trabajando cosas lógicas, ingenieriles, biológicas. Ahora vamos al hemisferio derecho, vamos a tratar de reflexionar, a abrir, ¿no? A pensar fuera de la caja. Son 12:10, 12 menos 10, estamos en vivo, te lo vuelvo a decir, en esta 8ª Jornada Nacional de Actualización Inmobiliaria de CAIR. Y viene el momento filosófico. ¿Con quién? Con la doctora Paola del Bosco. ¿De qué va a hablar, Richard? Sin bien común no hay bien particular duradero. Qué temazo, ¿no? Bueno, Paola del Bosco es doctora en filosofía por la Università degli Studi della Sapienza de Roma. Yo seguramente no voy a poder sacar la nacionalidad italiana. Docente de IAE Business School y en grado, en posgrados en la Facultad de Comunicación, oradora en congresos y jornadas en el país. Hace alrededor de 25 años fui mi profesora también en el IAE, así que un lujo. Ella no se acuerda de mí, yo era uno más ahí en los estrados, pero a mí sí me dejó pensando muchos años. Coautora de 8 libros, en 2019 publicó Educar en la posmodernidad, ideas e historia desde el aula. Es miembro de número de la Academia Nacional de Educación. Paola, un gusto tenerte acá en nuestra casa con CAIR en Agrositio y de nuevo y poder escucharte y todo. Y además, fíjense, ¿no? Está parada, ella tiene que sentirse como que está en una cátedra. Absolutamente. Y la primera pregunta que te hago, yo me acuerdo, vos escribías en el pizarrón, en esos pizarrones tipo Harvard del IAE. Maravilloso, ¿no? Donde veía mi letra a una altura donde nunca podría haber llegado. Me encantaba. Me daba una gran satisfacción eso. Espectacular. Bueno, a ver, ¿qué nos vas a contar? Muy bien, primero quería decir que esta celebración de 10 años tiene mucho que ver con un modo humano de hacer balances, así que ustedes cumplen 10 años CAIR y piensan quiénes somos, el recorrido que hemos hecho, dónde estamos parados y qué futuro nos depara esta situación. Así que yo hice, la siguiente filmina van a ver una serie de palabras desconexas, son simplemente palabras para ver, no tiene ni punto, ni coma, ni nada, ni guión. Simplemente extraje del texto que convoca a esta reunión una serie de ideas clave que creo que son, por un lado, la definición de la esencia de CAIR y de las razones por las cuales se fundó hace 10 años. Por otro lado, son también algunos elementos que son desafíos, dificultades con las que se enfrenta CAIR y los socios, y finalmente quizás algunas ideas que sirven para el futuro. Así que voy a empezar por las primeras. La primera es encuentro, me encantó. Encuentro significa que las personas se miran a la cara. Y en esta época tan complicada donde nos vemos encuadraditos y el encuentro interpersonal se ha vuelto escaso, buscado pero no frecuente, la palabra encuentro evoca la necesidad humana de verse con las demás personas, de confrontar ideas, de recibir ideas, ¿no? Por eso la segunda palabra que yo rescaté es intercambio. Cada uno tiene un punto de vista, lo sabemos. La filosofía posmoderna nos ha acostumbrado a la idea de que no existe la verdad, sino que hay verdades. Yo creo que podemos buscar la verdad, seguramente. Eso es parte de mi profesión. Pero es verdad que reconocemos los puntos de vista de los distintos sujetos, todos protagonistas de su propia vida, que por lo tanto tienen un sesgo en lo que ven. Por eso el intercambio es tan rico. Le voy a contar una cosa para que se rían un poco. Mi marido es muy distinto a mí. Yo conmigo nunca me hubiera casado, así que es lógico que me casé con alguien que no era como yo, ¿no? Entonces es un hombre más bien parco, de pocas palabras, muy reflexivo, de tiempos y pausas, etc. Y un día fuimos a Italia, yo fui a visitar a mi familia en Italia y él aprovechó para visitar a algunos parientes lejanos, pero todavía conectados, que viven en un pueblito cerca del lago di Como, bien en el norte de Italia. Entonces ahí eran los parientes de su abuela. Entonces cuando volvimos, la abuela nos llamó para que le contáramos y ella preguntaba, ¿y cómo está Fiorinda? Bien, dijo mi marido. ¿Y cómo está César? Bien. Todo era bien, lindo. Bueno, hasta que yo le conté un montón, decía, sí, porque nos dijo que los hijos ahora, además vimos la pared que todavía dice Molino Río de la Plata. Le conté un montón de cosas, sí, acá me mando la parte yo, ¿no? Porque en el intercambio ella recibió un escueto mensaje de parte de mi marido y un abundante, colorido relato de parte mía. Fin. En otros casos puede ser que lo que diga mi marido sea mucho más interesante. Estoy segura de que es así. Pero el intercambio significa que el punto de vista de las distintas personas con las que nos encontramos añade a nuestra visión, amplifica nuestra visión, le añade colores, sabores, perfumes y hace que cada uno se vaya con una visión más completa. El mundo es complejo y nos hace falta ver cómo ven los otros. Por eso el intercambio fundamental en el encuentro o
el encuentro es la condición para el intercambio. No digo que no se pueda hacer con los medios, llevamos, no digo 2 años, pero sí 1 año y medio abundante, intercambiando solamente a través de las pantallas, a veces las voces. Me da la impresión que el mensaje de voz que antes yo aborrecía te traía algo concreto de la persona un poco más que la cara. Puede ser, es un punto de vista personal, lo intercambio. Finalmente, la tercera palabra me encantó, afianzamiento. Y pensé cuál es el término que la compone. Y dentro de la palabra afianzamiento está la idea de fides, de fe, por lo tanto de fidelidad. Así que el afianzamiento significa que reforzamos los lazos de fidelidad entre las personas. Lo tenemos que reforzar. Ahí dice las palabras siguientes, actualización. Es decir, los hacemos actuales. Bueno, está bien, que estaba puesto en otro contexto. Ahora yo lo robo para ponerlo con afianzamiento. Pero el afianzamiento necesita actualizarse. Por supuesto que se encontraron, se pusieron de acuerdo, difundieron la idea de organizarse como CAIR, la gente se empezó a interesar, se sumó como socio, empezaron a interactuar. 10 años después necesitan volver a encontrarse para intercambiar punto de vista, para intercambiar también lo que podría ser una evaluación de lo hecho, para afianzar las relaciones recíprocas en un esfuerzo de actualización, de ahora a ahora, 10 años, un recorrido. De paso le digo que cada vez que uno hace un cambio de década, no sé por qué, a los 20 creo que no, pero de los 30 para adelante hace como un repaso a ver dónde está. Yo creo que ahora una de mis hijas cumple 30 y lo que dijo es, entonces de verdad, como diciendo, al comienzo entre, qué sé yo, los 0 y los 20 te da la impresión que uno crece, pero después 20, 30 es un periodo de grandes transformaciones personales y profesionales. Cuando uno cumple 30 ve que el tiempo le pega en serio, ¿no? Bueno, acá somos 10 años, es un cuerpo joven, ¿no? Pero 10 años de actividad es interesante y es lógico que se haga también un balance. Veamos, segundo renglón, afianzamiento se conecta directamente con confianza. No hay ningún tipo de alianza entre las personas si no es sobre la base de una confianza recíproca. La confianza que significa que viendo lo que hiciste, yo imagino lo que haces y vas a hacer. Porque es difícil confiar en alguien sin saber nada de lo que hace. Necesitamos ver una trayectoria para decir va a ir por acá o va a ir por allá, ¿no? Entonces, la confianza tiene que ver con lo actuado. Podríamos decir que la confianza en CAIR como institución tiene que ver con lo que ha hecho en estos 10 años. Los socios mirarán lo que se hizo y eso puede aumentar su confianza, si es bueno lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, la confianza tiene que ver con la trayectoria, porque no confiamos tan fácilmente. Quizás un niño confía en su madre antes de conocerla. No sé, espero que la cosa no se arruine cuando empiece a cumplir 13, 14 años, que ahí no nos ven tan perfectos. Ahí hay que esperar los 30, porque a partir de los 30 volvemos a ser unos seres perfectos, inalcanzables. Pero bueno, hay un periodo de interregno donde esa confianza se reduce. Pero la confianza tiene que ver entonces con el reconocimiento en la trayectoria de un modo de hacer las cosas bueno, en el cual yo puedo apoyarme. La siguiente palabra, camaradería. Me encantó esto de la camaradería. Como es amistad, pero también es la amistad de los que están en una misma situación. Hasta diría que camaradería te hace pensar en lo que tienen que enfrentar problemas similares. Me imagino, por ejemplo, la camaradería de los alumnos frente al ogro del profesor o de la profesora. La camaradería significa, sí, un apoyo recíproco, un guiño, una risa. Bueno, en adulto también puede suceder. No voy a decir ahora, porque podría ser políticamente incorrecto, cuál es el enemigo contra quienes ustedes por ahí se tienen que enfrentar, pero lo voy a deslizar en algunas otras frases. Entonces, camaradería es este espíritu de amistad, de encontrarse en una misma situación luchando contra dificultades muy parecidas, ¿no? Finalmente, los últimos dos me parecieron buenísimos estas frases. Espíritu de colaboración. Espíritu de colaboración. Entonces, cada uno se acerca con confianza a quienes reconoce que son sus amigos, sus camaradas, con disposición, disponibilidad para cooperar, para colaborar, para trabajar con ellos y con ellas. Es decir, para poner su esfuerzo y sumarlo al esfuerzo de otro. La colaboración significa eso, un trabajar
juntos. Por supuesto que hay un trabajo personal, ¿no? Pero colaborar en el fondo apunta a un resultado de mayor tamaño. Acabo de escuchar la charla que me precedió con los millones de hectáreas que se trabajan en la Argentina, que quedé totalmente asombrada, no sabía. Cuando se cuantifican, yo veo, volando sobre el país, uno ve lo enorme que es, pero, en fin, cuando le ponen una cifra, uno se da cuenta que se trata de algo inmenso, de un país que, no sé cómo decir, yo soy italiana, mi país es muy pequeño, así que muy pequeño, todo cultivado como pañuelitos. Ustedes vuelan sobre Italia y ven cuadraditos, más verdecitos, más amarillitos o marroncitos, según la época que les toque, todo muy pequeño. Y vuela sobre Argentina y ve unas extensiones, no sé cómo decir, inconmensurables. Le han puesto un número, pero es enorme. Así que la colaboración parecería todavía ser más indispensable para un país tan grande, con tanto por hacer, ¿no? Que promete un futuro. Tiene un pasado joven, pero también promete un futuro. Y quizá se lo promete también a la humanidad. Quiero descolgarme con esta palabra fuerte, ¿no? Sí, la Argentina puede estar preparando, con una buena colaboración, algo bueno, útil, provechoso, no solamente para los argentinos, sino para la humanidad. Finalmente, espíritu de colaboración, y me gustó, espíritu asociativo. Tiempos complejos, tiempos duros, tiempos en donde el individualismo pierde, porque puede ser que uno en los momentos de mayor dificultad diga esa famosa frase que la he oído decir muchas veces: sálvese quien pueda, significa yo me salvo, punto, de los demás que se encarguen de lo suyo, que no suele ser muy inspiradora. Sálvese quien pueda, lo dice alguien, vamos a decir rápido, que no quiere a nadie, porque, en fin, a lo mejor salvará a los suyos, ¿no? Tendrá esta especie de una acción instintiva de proteger a lo más cercano. Pero lo más cercano tiene otro más cercano. Quiere decir que el círculo es muy difícil cerrarlo. ¿Quiénes son lo que yo voy a salvar? Hoy, por ejemplo, estaba escuchando la charla anterior que me encantó, que hablaba del futuro y decía, para nuestros nietos, ¿no? Claro, uno empieza a pensar no solamente mis hijos y su vida, sino los hijos de mis hijos, qué país tendrán, qué comerán, cuál será el grado de, no sé cómo decir, de calidad de los alimentos que reciban de esta tierra tan ricas por el trabajo, para que no se apuren en una producción enloquecida, ¿no? Entonces, espíritu asociativo nos recuerda que el sálvese quien pueda, en el fondo significa en un derrumbe colectivo. Solo rápidamente uno dice tal se salvó, y oigo decir se salvó. Pero bueno, habría que ver si se puede vivir bien donde todos viven mal, ¿no? Esta es una pregunta, la dejo ahí colgando para el resto. Finalmente viene el tercer renglón de palabras, que son las palabras difíciles, porque primero apela a información. CAIR es un órgano de información, hace circular ideas, hay gente que expone, hay gente que recibe preguntas, intenta responderlas, o que plantea nuevas preguntas para que surjan respuestas que en el momento no se imaginan todavía. Así que seguramente tiene una tarea de información. Después le toma el termómetro al mercado. Me costó mucho entender esta frase, pero me pareció interesante. El termómetro significa, en el fondo, la medición, dónde estamos parados, porque la producción sin mercado solamente es lo que se llama economía de consumo, que es pequeña, como la huerta que yo puse durante la cuarentena. Como no salíamos, la tierra argentina es maravillosa, en este lugar donde vivimos, además, no hay demasiada excursión térmica, así que no se me quema ni la lechuga, ni nada. Bueno, me estoy dando el gusto de tener lechuga de distintos colores, unos pimientitos picantes y todas las aromáticas que se puedan imaginar, con mayor o menor suerte. Descubrí que hay unos bichitos que se comen, por ejemplo, mis frutillas, tengo que descubrir qué es. Pero esa es economía de uso, de consumo, no piensa en el mercado. Es corta, cuando viene la gente, bueno, sí tengo una selva de nietos que se comen todas las frutillas más o menos rojas que ven en la planta, no me dejan nada. Muy lejos de hacer una ensalada de fruta, pero que sería mi sueño. En todo caso, la economía de consumo es pequeña, es breve, de breve duración, no tiene nada que ver con la producción de las tierras, que tienen como objetivo algo mucho más grande, que es simplemente quitarnos el hambre inmediato a un núcleo pequeño de personas. Sin espíritu asociativo, eso no se puede hacer, porque nos asociamos para establecer
parámetros comunes que en el fondo benefician a todos. Hay que pensarlos antes, hay que ver las necesidades, las presiones, las posibilidades, y en este crisol de elementos, la asociación es la que propone respuestas que tengan como finalidad, en el fondo, responder a las necesidades de todos de la mejor manera posible. El espíritu asociativo es lo contrario, es el contrapeso a lo que dije antes, un individualismo que busca solamente una salvación solitaria, ¿no? Y en el fondo corta, de corta duración. Y la tercera, entonces, información, termómetro del mercado. Bueno, puse dos palabras más, dos frases. Una es la presión impositiva. Claro, la presión impositiva hasta hace pensar de una manera, no sé si decir infantil o bien imaginativa, que hay alguien que espía por dónde crece el país para ver dónde puede poner la garra para sacar una parte. Eso sería ¿cómo se diría? La dramatización de la presión impositiva. Uno imagina el lugar donde crece. Argentina crece en su agroindustria, claramente. Crece por la extensión, crece por la fertilidad, crece porque además se incorpora tecnología cada vez más, ¿no? Y entonces daría la impresión que esta garra impositiva va a buscar justamente donde el país crece, que parece una cosa absurda. Parecería lo contrario de lo que hay que hacer. Pero existe, hay que hacerle frente. El espíritu asociativo podría ser un elemento que refuerce este jugador, que es el productor, los productores agroindustriales. Entonces, frente a la presión impositiva, podrían proponer algo. Yo le voy a contar una brevísima anécdota, esperen que mire el reloj, si no, me entra. Y era que una vez un productor de carnes importantísimo se salió del mercado cuando subieron el IVA a las carnes de 10,5% a 18%, creo que fue. Entonces él hizo cálculos y vio que duró 3 meses más y después se retiró del mercado, porque siempre había sido muy puntual y preciso en los pagos sin buscar nada por detrás. Y finalmente, después de un par de meses, dijo, esto no puede ser así, yo soy un jugador importante, me tienen que llevar el apunte. Así que fue a hablar con él, en ese momento creo que era subsecretario de carnes, no sé si se llama así, estoy usando una palabra impropia, y le dijo, ¿te diste cuenta que yo me fui y sabés cuántos somos nosotros? Somos tantos, y te perdiste tanto porque me aumentaste el IVA de manera tal que yo no la puedo enfrentar. Los jugadores que quedaron en el ruedo probablemente no te paguen lo que te deben, porque si lo hicieran, y yo soy grande, de hombros grandes, tuve que salirme, ellos también tendrían que salirse. Entonces, ¿y qué me propones? Le dijo, volvé atrás con eso. Entonces el hombre dice, mira, yo confío en vos porque sé el tamaño de tu peso, digamos, en el mercado. Voy a hacer una prueba de 3 meses. Si en 3 meses recaudo más, como vos me decís, volvemos atrás. Hizo la prueba. Y entonces yo digo, el espíritu asociativo, acompañado a que uno quiere honrar las leyes, ¿no?, las reglas de juego, podría ser una muy buena combinación. Espíritu asociativo puede hacerle frente a una presión indebida, porque el jugador crece, digamos, y está asociado, tiene otro tamaño. Finalmente, normativas, a veces hay que reverlas, algunas son muy locales, también habría que reverla, y desde la asociación eso se puede hacer, me parece, con mayor vigor, ¿no? Bien, vamos a ver 2 líneas buenas: beneficios, servicios, operaciones. El aspecto fundacional, que es confianza sólida, solidificar la confianza. Estos serían como los renglones o las palabras que nos dan aire para lo que queremos seguir haciendo, pero también reconoce que hay nuevos desafíos para que el trabajo se reactive y buscando además la unidad. Y finalmente voy a mi último, me pasan las... Bien, este es mi último tema, como ven, muy rápido. Repito el título, sin bien común no hay un bien particular, no puse duradero, pero esa era la idea. Entonces vamos a ver, las personas crean comunidad cuando actúan con justicia, son, podría decir, sociógenas. Una persona justa atrae, porque uno le ve hacer bien las cosas. Entonces uno se acerca y pide consejo, y alrededor se le crea un ámbito de gente que convive, ¿no? Que, no digo que se pone a la sombra, hasta podría decir al revés, se deja iluminar por alguien que está atravesando la vida de una manera que nos enseña, que tiene cierta ejemplaridad. La ejemplaridad convoca, asocia, ¿no?, hace que se cree alrededor comunidad. Y los grandes resultados nunca son solitarios. Ustedes me podrían correr por el lado de los artistas, ¿no? Y sin embargo,
hasta un compositor de música, por ahí tiene unas ideas extraordinarias, sinfónicas, pero necesita de las otras personas para ejecutarlas, o pongamos que sea un solista, me siguen ustedes peleando, sin embargo, lo que escribe, lo que crea, necesita del otro para ser escuchado. Es decir, las cosas grandes nunca son una obra solitaria, nunca. Así que la cooperación tiene que ver con grandes resultados. Si cooperamos, se dan grandes resultados. Si cooperamos bien, si cooperamos según unas reglas que responden realmente a las necesidades personales y grupales, ¿no? Y por otra parte, la cooperación no se da fuera de un ámbito de confianza. Ya dije antes, la confianza tiene que ver con lo actuado anteriormente, que me dice, en cierto modo, predice cómo voy a actuar, ¿no? Alguien que es un tramposo, que fue un tramposo, bueno, sí, podría haberse reconvertido, pero esperaría un tiempo hasta darle mi plena confianza. Se la daría, ojo, pero habría que ver algunos signos concretos y prolongados en el tiempo que me muestran que hubo ahí una transformación. Entonces, la confianza es la condición para cooperar. ¿Y cómo nos hacemos confiables? Bien, hay muy pocos ingredientes. Es confiable una persona transparente e íntegra. Transparente, que no tapa las cosas, que no las oculta, que no miente, que no dice media verdades, sino que se anima a decir la verdad. Y por otra parte, íntegra, en el sentido que camina los valores que dice practicar, lo hace inclusive bajo presión y lo hace siempre. Y es porque deja que esa forma de conducta, en el fondo, sea en el sello, el estilo de su modo de estar en el mundo. Y entonces puse el resultado que el bien común entonces resulta de actuar por valores. Acá quiero aclarar que se trata de valores éticos, no simplemente preferencias personales, grupales o de la propia religión o del propio pequeño grupo, sino valores que otros asumen también, pueden asumir como propios, deben asumir como propios. Es decir, el valor es una conducta que tiene como resultado mejorar a la persona que lo realiza, pero simultáneamente es buena para el entorno. Así que una persona que actúa por valores seguramente es una mejor persona. Los antiguos decían se perfecciona, pero simultáneamente lo que hace perfecciona también al entorno para las demás personas. Podría hacerles ejemplos. La sinceridad, la honestidad, la generosidad, el respeto pleno de las reglas, la solidaridad, todo eso son valores éticos que no pertenecen solamente a un grupo, sino que son humanos. Y finalmente, el bien común en el fondo es ese espacio de paz, de respeto de las reglas, de cooperación, de visión de las demás personas, de reconocimiento y respeto de los modos distintos de ser de las personas, dentro del cual uno alcanza también su bien particular. Porque si ese entramado se rompe, entonces tampoco resisten ahí los bienes particulares, o son de una sobrevida muy breve. Por eso yo les propuse para hoy, para este festejo y esta reflexión de la primera década de vida de CAIR, tener bien presente que todos aquellos varones y mujeres que actúan por el bien común, en el fondo lo que están haciendo es también salvaguardar su posibilidad de encontrarse con los bienes particulares que le planifican la vida. El bien común es condición para eso. Y en el fondo es el punto de confluencia de nuestros esfuerzos, de nuestras capacidades, y también es un elemento de gran alegría colectiva, porque cuando uno lo concreta, ahí ve que eso se pudo hacer y hay que hacerlo continuamente. No hay una sociedad perfecta hecha una vez por todas. En eso se equivocaba Platón. Impecable, impecable, excelente, Paola. Bueno, ahora sí te voy a pedir que te sientes. Así que no? voy a pedir. Yo voy a hacer una cosa muy prudente, que es devolver mi reloj. Tenés que hacer una excepción. Aterrorizada de llevarme. Ahí está, muy bien. Así te sentás cómoda. ¿Estás bien ahí? Espera, tendría que ser más alta. Muy bien, no, estás perfecta, estás perfecta. Tengo una pregunta, ¿no? Acá fueron surgiendo algunas, y vos hablabas mucho del empresariado en general. Uno podría pensar también el productor agropecuario, es un empresario y todo. En el mundo en general, esta visión de si a vos te va mal, a mí también me va mal. Esa visión de, y bueno, vos salvate como puedas, yo me salvo, ¿no? Esa visión está cambiando en el empresariado en el mundo, y a su vez, ¿qué veis vos en términos de reserva o capital social de valor en los argentinos? A ver, primero me excede tu pregunta. Me da la impresión de que la alta competitividad entre distintas empresas se nota más en algunos entornos. Yo pensaba, Italia, por ejemplo, tiene un entramado de pymes, no sé si son el 90% de la actividad o más,
que son muy antiguas y que ni siquiera se le ocurre demasiado competir, porque cada una tiene como un nicho propio, una especialidad, un estilo, así que no me parece que tengan, que por lo menos sea característico de allá. Acá en Argentina tampoco lo noto demasiado, por ahí son grandes jugadores que compiten. Y acá existe el asociacionismo, yo lo veo con buenos ojos y me da la impresión de que podríamos hablar de un clima empresarial positivo, ¿no? de ayuda. A lo mejor, voy a decir una cosa, como se dice, políticamente incorrecta. Cuando uno tiene un enemigo común, puede ser que se agrupe, ¿sí? Donde hay un ellos, se forma un nosotros. Capaz que el empresariado local se formó un nosotros porque hay un ellos que le ponen palos en la rueda. Eso podría ser. En todo caso, la asociación, el cuidarnos, el respetarnos en lo que hacemos, me parece el único camino posible para hacer un país. Porque si no es un campo de batalla. El campo de batalla no gana nadie, ¿no? Hasta el que gana pierde. Viste que Juan Liacha, quien vos conocés muy bien también, conozco profesor de universidad y espectacular como piensa, él habla de pensar en capitalismo inclusivo y todo, ¿no? ¿Cómo ves el tema? Acá yo te hago el anclaje con lo agropecuario, ¿no? Clusters, dicen los yanquis, él habla de racimos productivos, ¿no? No sé si vos lo has leído a él, ¿viste? Ese concepto de decir, por ejemplo, la industria vitivinícola, la metalmecánica, el polo algodonero, qué sé yo, lo que fue el gran polo agroexportador, industrial que tenemos hoy en Rosario, esos racimos productivos generan esa co-creación, colaboración, intercambio, me conviene ayudarte porque yo me ayudo, cadenas, eslabones, ¿cómo ves eso? Yo conozco gente que lo hace, que lo dice y me entusiasmó. Y mirá qué curiosidad, yo uso la expresión racimo de valores, porque creo que los valores también están conectados entre sí. Así que lo veo como una especie de pandan con esta idea de racimos productivos y racimo de valores, que son, digamos, la solidaridad, la justicia, la lealtad, están conectadas como los racimos, o mejor dicho, como las uvas de un mismo racimo, claro, entonces exacto, da la impresión que sí, reciben la misma savia. Yo creo que el país crece en la medida en que se configuran estos racimos que vos llamaste productivos. Okay. Te hago la última para cerrar, ¿no? Porque cuando vos hablaste de posmodernidad y hablaste de verdad, yo vengo de 2 años y medio de estudiar coaching ontológico. Wow. ¿Viste? Y ahí en medio de todo eso, claro, el debate es lo que existen son interpretaciones que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, yo a veces lo veo con algunos políticos. Digo, vos tenés la interpretación de lo que yo pienso, lo que piensa Paola. ¿Vos tenés la verdad y todos tenemos que ser iguales? ¿O la verdad en el fondo es fruto también de una conversación entre todos, de lograr consensos y eso? A mí me gusta mucho esa idea de una especie de una realidad que tiene distintos aspectos, ¿no? Donde cada uno ve más uno por distintas razones. Por lo tanto, la verdad tiene un aspecto cooperativo, no porque la fabricamos entre nosotros, sino porque la vamos descubriendo entre varios. Entonces, yo sí creo que hay un cierto modo de ser de las cosas que vamos descubriendo. Y en la medida en que intercambiamos, hay costado de esa realidad que se nos iluminan gracias a la experiencia concreta y directa de alguien que ve eso, me lo dice, y como yo estoy buscando la verdad, lo acepto. Y te digo una última cosa, si no hubiese verdad, no habría ningún interés en las películas policiales. O de espionaje. Siempre queremos saber qué pasó, ¿no? Entonces quiere decir que estamos hechos para buscar la verdad. Sí nos interesan esos matices y esas coloraciones, y puede ser que haya alguno que manipule eliminando aspectos, con lo cual preguntándonos nos hace salir de toda forma de engaño, de manipulación. Y la cooperación para buscar la verdad construye también ella comunidad. Así que... Impecable, impecable, excelente. Muchísimas gracias. Te voy a pedir autorización porque mañana, que voy a contar un poco todo esto en la radio temprano, voy a utilizar 3 frases tuyas para hacer mi cierre. No me hagas ruborizar. Vos sabés que yo siempre utilizo frases de Aristóteles, de grandes pensadores. Bueno, me anoté 3 frases tuyas, no es bolazo, esto vas a ver que mañana que lo escuche. Las personas que actúan con justicia crean comunidad, los grandes resultados nunca son solitarios, la transparencia y la confiabilidad nos hacen... No, la transparencia y la integridad nos hacen confiables, así que te pido autorización en público. Autorización concedida y aprobado en el parcial. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Y ahora sí, vamos a ir, lo tenemos al ingeniero Mariano Moret acá, expresidente de CAIR, nos va a hablar de CAIR y sus primeros 10 años, ¿no? Una charla que yo digo va a ser más de tipo institucional. Me encanta, ¿no? Me encanta. Así que prepárate. Por supuesto, señor director, si le parece bien, vemos un pequeño loop, medio minuto, 1 minuto y nos vamos preparando acá. Vamos.